Entonces, un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, que estos permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo puede ser energía calorífica, puede ser una estufa, energía lumínica, pueden ser los focos o también energía mecánica, o sea, los motores. Ya entonces aquí tengo un pequeño ejemplo en donde tengo eh, los elementos del circuito, pueden ser el generador, en este caso tengo una pila y también tengo el conductor, elemento de control, donde puede ser el interruptor. Y también tengo el receptor, en este caso el foco también funciona como una resistencia, pero la energía lo convierte en energía lumínica, ¿ya? Entonces este es un pequeño circuito en donde el generador es parte del circuito donde se produce la electricidad. Ya, entonces produce la electricidad manteniendo una diferencia de tensiones, ¿ya? Entre sus extremos. Y el conductor es el hilo por donde circulan los electrones, ¿ya? Estos electrones están impulsados por el generador. Y la resistencia, bueno, en este caso nuestro foco, pero también es como una resistencia. Esta resistencia eléctrica es el elemento del circuito que se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces, esto lo convierte en una energía lumínica. Y el interruptor es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, entonces no va a circular los electrones. Y si está cerrado, entonces sí va a permitir su paso y así va a poder eh, prender nuestro foco. ¿Ya? Entonces tenemos varios tipos de generadores de energía. Aquí tengo una planta de energía en donde se produce la electricidad que estamos usando ahorita actualmente. Puede ser cargando nuestro celular o tal vez estamos ya conectados en la computadora, estamos conectados, tal vez estamos usando luz, ¿no ve? Entonces es de aquí donde está generando energía. Ya, y también hay ese tipo de planta donde se llama la hidroeléctrica, si no me equivoco, en donde se genera energía con agua, con la fuerza del agua. Ya, entonces, esta energía funciona con la fuerza del agua. En el momento en que cae aquí, donde se puede observar, cuando cae aquí, cae con mucha fuerza, entonces este momento donde cae el agua es en donde tienen aquí un tipo motor, se podría decir, con eso es que que lo convierten en energía eléctrica. Ya hay varios, hasta incluso hay otros que fabrican unos más grandes que estos un poco pequeño, pero ellos mismos fabrican, tal vez encuentran así agua en reposo, entonces hay que fabrican estos donde caiga el agua, entonces así ya de esa manera obtienen la electricidad eléctrica, ¿ya? Perdón, la electricidad. Entonces hay también esta forma de generar electricidad, es un tipo de generador. Y también está este de acá, que funciona
Puede ser con diésel o con gasolina. Igual funciona, igual es un generador, lo convierte la gasolina o el diésel ya en electricidad eléctrica, ¿ya? Y ahí también está las baterías. Por ejemplo, la batería de un auto. Y como estas ya también ya conocemos, las pilas. También es un tipo de generador de generador eléctricos, ¿ya? Entonces no son los únicos, son varios que existen. Ahora vamos a ver los conductores. Eh, el conductor es un hilo por donde circulan los electrones. Estos son impulsados por el generador. Como ya habíamos dicho que el generador puede ser varios tipos, en este caso, supongamos que tenemos una pila, entonces va a ser impulsado como nuestro circuito que hemos visto anterior. Esto, por ejemplo, nuestro generador es una pila, entonces está impulsado. El conductor está impulsado por este generador para que pase los electrones, la energía. Ya, entonces el conductor simplemente va a ser el cable por donde pasa la energía. Por ejemplo, cuando conectamos queremos cargar la batería de nuestro celular, entonces conectamos el cargador y estamos usando un conductor, porque si solo conectamos al cargador, digo al celular, el cargador y no vamos a conectar ¿cómo se llama esto? A la corriente alterna, nuestras casitas que tenemos. Entonces, si no conectamos ahí, no va a pasar nada, no va a cargar no va a tener batería nuestro celular, ¿verdad? Entonces, estos conductores funcionan impulsados por el generador, ¿ya? Entonces, simple y sencillamente el conductor son los cables por donde pasan energía, ¿ya? Y como sabemos, ya les había mencionado también que el cable de cobre es el mejor conductor, ¿ya? Entonces, el conductor simplemente es el cable por donde circula la electricidad. Entonces, ahora vamos a ver las resistencias eléctricas. Entonces, ahora ya lo habíamos visto que es la resistencia, ¿no ves? ¿Recuerdan esta imagen de acá? Es esta de acá, como se ve, como si es que necesitamos, queremos armar alguna vez, tal vez estamos curioseando y queremos hacer algo y vamos a la tienda y nos venden resistencias, así nos van a vender de esta forma de aquí. Y es así como se ve ya en algún aparato, ya en donde ya está soldado. Aquí es donde está usando. Aquí podemos observar 4, 5, 6, como casi 7 resistencias. Está usando un aparato y también es de esta manera como se les puede ver en un circuito. De esta manera podemos identificarlos en los circuitos eléctricos. Ya si es que lo dibujamos, se ve de esta forma como dientecitos o también se puede ver así como tal cual como una resistencia. Ya entonces recordemos que las resistencias son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Eh, como ya les había explicado esta imagen, si recuerdan, el voltaje era el de la camisa azul y la resistencia es este de acá, el de camisa verde, y la corriente va a ser este de camisa naranja. Entonces, recuerden que el voltaje es el que empuja a la corriente, ¿ya? El voltaje viene con una fuerza, empuja a la corriente y la resistencia, como aquí dice, se opone al paso, ¿ya? Entonces hace que se resista, o sea, no permite
pasar fácilmente a la corriente. Entonces, si tenía si tenían aquí otro tipo de, supongamos que pasen aquí con 12 voltios, digamos. Ya, entonces cuando pasa con 12 voltios, quiere pasar al otro lado, entonces cuando empuja está con 12 voltios, pero al otro lado pasa ya con, no sé, con otro valor, ya no va a pasar los 12 voltios, va a pasar, no sé, ponte, depende a la resistencia, es mucho, depende a la resistencia. Puede pasar con 10 voltios o menos, pero depende al valor de la resistencia, porque estas resistencias son de diferentes colores, no solo van a venir de un color, ¿ya? Son diferentes colores, pero más adelante también lo vamos a estar viendo. Entonces, va a tener aquí un valor, entonces, dependiendo al valor de la resistencia, la ohmiaje, entonces, depende de eso, va a pasar con otro valor a este lado, la corriente. Ya, entonces, su función de la resistencia se opone, o sea, es prácticamente reducir la intensidad del voltaje, ¿ya? Por eso en los aparatos se utiliza ese tipo por eso se utiliza resistencias, porque quieren reducir, tal vez estos aparatos de aquí utilizan un voltaje menos, entonces tu voltaje si es mayor a, digamos que es 12 tu voltaje y este usa, no sé, 5 voltios, digamos, entonces las resistencias van a reducir para este aparato el voltaje. Entonces, para eso sirve la resistencia, ¿ya? Ahora vamos a ver los interruptores. El interruptor es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, entonces no circula los electrones. Y si está cerrado, permite su paso. Entonces, existen varios tipos de interruptores. Por ejemplo, este de acá ya lo conocemos, ¿no ve? Tenemos en casita, toditos, todos. Tenemos en casita este tipo de interruptor. Y ese también yo creo que sí lo conocen, que está tal vez en la ducha o para quitar toda la energía de la casa, de casa, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el interruptor, ¿cómo se llama? Magnetotérmico, creo que se llama. Es el interruptor automático. ¿Ya? Sirve para quitar toda la energía de la casa. Por ejemplo, si tengo una falla en casita, algo ha pasado, siempre pasa a veces que se quema tal vez algún cable, entonces si quiero arreglar eso, lo primero que debo hacer es bajar el interruptor, porque si no lo bajo me voy a electrocutar, ¿no ve? Entonces, para eso sirve este de acá. Es un interruptor, ese también, y los de acá también son interruptores. Por ejemplo, ese de acá se puede observar en los cortapicos, si lo tienen en casita, y se llaman los interruptores ¿qué se llama? Basculantes. Son los interruptores basculantes, este es de acá. Y así también, si se fijan, está detrás de su computadora. No sé si este creo que es este de acá. Igual se encuentra, igual tiene interruptor. Ya, entonces también existen interruptores o botones, son de pulsador. Ya, y hay también interruptores rotativos que pueden girar. Igual son interruptores. A ver, ¿qué tipo de interruptores más conocen ustedes, chicas? Sí, ¿cómo lo has hecho, mamá? No se puede salir de esto. De esto. Mm, ya, chicas, entonces vayan alzando las manitos. La pregunta es, ¿qué interruptores más conocen o que tienen en casito que hayan visto?
A ver, vamos con Melissa, Silvia. Buenos días, profesora y compañeros. Yo conozco el foquito, el interruptor que está abajo, sí, no me recuerdo muy bien, pero sí he hecho un trabajo de ese foquito y se llama el circuito electrónico, y por eso le conozco. Como, no me recuerdo su nombre, profe. Espero como interruptorcitos chiquititos. Que aquí lo tengo. Ah, los pequeñitos que, ¿cómo se llama? Que tienen varios. Creo que hay otro que sí tienen varios, ¿no ve? El que está abajo. ¿Este de acá? No, ¿O el este? rojito. Este. No, del otro lado. Interruptores como cargadorcitos. Ese, Ah, este. Ah, ya, ya. sí, lo tengo Ya. ahorita, pero me faltan las pilas del circuito electrónico. Yo ya había hecho. Ah, muy bien. Entonces sí los conoces. A ver, la siguiente. Sí. A ver. ¿Dónde está? La siguiente que ha alzado las manitos. Ahí está. Cecia Torres. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Perdón, profesora. Yo conozco el interruptor y el de al ladito, de arriba, el enchufe, Ah, este de aquí. arriba. Y el de la ducha. Ah, Arriba. estos. Estos de aquí. Esto, sí, ese y el de al lado. Ah, ya, ya. Sí. Ya, muy bien. Y aparte, tal vez que hayan visto, aparte de estos de acá, tal vez en juguetes, tal vez igual se encuentran, o en lámparas también. Profe, yo he visto los interruptores táctiles, son unos pequeñitos, bien pequeñitos son. Que tienen Táctiles. varios. Profe, profe, una palanquita que sube y baje para que suene más o menos los juguetes, sus canciones o eso. Ajá, exacto. Igual son interruptores. Sí, profe, después Sí. el interruptor vascular, creo que es vascular. Ese, el rojito que está ahí abajo, el último siempre. Ese es el Ajá, interruptor vascular, creo que, a lo que me sí, acuerdo. esos son los basculantes. Profe, yo conozco un interruptor que no está ahí en la imagen. Sí, igual puedes decirnos si lo has visto o tal vez lo has usado en Ah, alguna. yo usé un interruptor para protoboard. Cuando construyes, puedes ponerlo y lo puedes prender los foquitos que hay ahí. Tal vez era el de pulsador. Ah, sí. No, profe, hay un interruptor para protoboard que se sube y se baja. Ah, ya, ya. Ya igual entonces son interruptores. Existen, como verán, entonces existen varios tipos de interruptores y para cada, ¿cómo se dice? Electrónico, para cada cosa existen entonces interruptores, ¿no ven? Entonces, a ver, vamos a seguir, tal vez conocen otros. Vamos a irnos al final, ya los que no han participado. Vamos con eh, Araceli Camila. Ah, a ver, con Esmeralda, ¿qué tipo de interruptores más conocen? Aunque no sea de aquí de la imagen. Profe, yo conozco los interruptores que están aquí abajo. Sirven para que se prenda un juguete así. Ya, muy bien. Entonces, eh, como ya sabemos, los interruptores sirven para hacer pasar el corriente o para cerrar. Ya, ese de acá
es su símbolo en los circuitos eléctricos, ¿ya? Si lo dibujamos en un circuito eléctrico es así como se va a ver. 827. Entonces, los interruptores permiten el paso. Si el circuito está, bueno, el interruptor está abierto, no va a pasar, no va a circular la corriente. Ahora, si está cerrado, entonces sí va a pasar, ¿ya? Entonces, esa es la función del interruptor. Profe, no veo la pantalla. ¿Se ve la pantalla, chicas? Sí, profe. Sí, profe, se ve la pantalla. Que pruebe Eh, salirse y volver a entrar a la reunión. Puedes hacer eso, tal vez has apretado algún botón que lo has cerrado o lo has vuelto chiquito tu pantalla. Ya, entonces ahora vamos a ver las representaciones de los circuitos. Aquí está, ya tengo mi circuito en esquema de circuitos y aquí tengo una representación gráfica en donde tengo, aquí tengo el interruptor y aquí tengo un pequeño fusible y el generador y el receptor. Y como saben, el conductor siempre va a ser el cable, ¿ya? Todo esto son los conductores por donde va a pasar la electricidad. Y también aquí tengo el esquema de circuitos donde a cada uno de estos los voy a identificar en aquí. Por ejemplo, tengo la batería, el interruptor y también está la resistencia. Y en este caso tengo, vamos a suponer que tengo mi LED en vez del fusible, pero esto no es un LED, ¿ya? Entonces, para los que recuerdan, chicas, ¿qué tipo de energía circula en este circuito? ¿Es corriente continua o corriente alterna? Corriente continua. Corriente continua. Continua. Corriente. Corriente continua. ¿Por qué creen que es corriente continua? Pero Porque fue va en porque una dirección recta. De la corriente eléctrica de uno o de otro lado se va. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de que va en una sola dirección. porque tiene polaridad. Exacto, muy bien. Es continua porque tiene polaridad y porque solo va en una sola dirección. Muy bien, chicas. Me alegra que lo recuerden. Entonces, a diferencia de la corriente alterna, la alterna sí va en dos lados y no tiene polaridad. ¿No ven? Muy bien, chicas. Entonces, ya, entonces no se olviden, chicas, que la resistencia se ve de esta manera, como piquitos, y el LED también de esta manera, pero más adelante lo vamos a ver. Y la batería se les identifica de esta manera, con una línea grande, el otro chiquito, y el otro va a ser el de grande positivo y el otro negativo. Y el interruptor ya saben, va a ser este de acá, su símbolo, en los circuitos eléctricos, ¿ya? Entonces pasamos al siguiente. Aquí tenemos el LED. Entonces, este es el circuito donde es cómo se le ve a un LED en el circuito. Los circuitos así es como se los dibuja. Ya, también tenemos aquí, en donde este lado va a ser el positivo y el otro lado va a ser negativo. Y los LEDs son de esta manera, en donde tiene dos patitas, que uno, el más grande, es el positivo y el más chiquito es negativo, ¿ya? Y estos LEDs tienen
nos dicen, vienen con indicaciones en donde los de color azul, verde, blanco, violeta, soportan 3 voltios, entre 3 voltios a 3,8 voltios, ¿ya? Solo ese voltaje van a soportar. Si le ponemos más voltaje, no va a soportar, ¿ya? Entonces, eh, también los colores rojos, amarillo, verde, naranja, solo soportan entre 1,8 a 2,1 voltio, ¿ya? Entonces, imaginemos que estamos curioseando y queremos prender este LED acá, digamos el verde, queremos prender el verde y queremos conectar a la batería directamente para que prenda este. Y nuestra batería, nuestro voltaje es de 9 voltios, digamos. Tenemos una pila de 9 voltios. ¿Qué va a pasar? Si solo soporta 3 voltios, el LED va a explotar, va a reventar el LED. ¿Por qué? Porque solo soporta 3 voltios. Ya entonces nuestra batería es de 9 voltios, va a reventar. Entonces, por eso es que debemos conectar para proteger, para que no reviente nuestro LED, debemos usar una resistencia en donde va a reducir a la energía, entonces ya solo va a entrar 3 voltios, 3,8 voltios. O por ahí va a estar entre 3, porque no hagan ese experimento directo, porque ya he visto yo que ha pasado eso en mis sobrinitos que lo ha hecho esto por curioso, lo ha conectado a la batería directo, ¿no? Ha agarrado uno de mis LEDcitos, ha conectado directo, quiero ver si funciona y lo ha conectado y ha reventado. Ya, entonces no hagan eso, va a reventar el LED. Hay que tener cuidado, ya chicas. Entonces, no se olviden, esta es la simbología que tiene los LEDs en los circuitos y tiene un positivo y un negativo, no es cualquiera, ¿ya? El más grande, la patita más grande es el positivo y la cortita es el negativo, ¿ya? Y en los circuitos también el de la flechita de este lado va a ser el positivo, o sea, el positivo en este caso se está conectando con la resistencia, ¿ya? Y el negativo está yendo al interruptor. Profe, ¿Sí? respecto a los LEDs, ¿por qué el color azul, bueno, los colores que resistían 3 voltios y 3,8 voltios, ¿por qué solamente resisten esos voltios y los otros resisten otro tipo de voltios? Lo que yo sé, creo que estos de acá son los que son más fuertes y estos de acá son más, no alumbran muy fuerte. Por eso, este de acá, por ejemplo, el blanco es más fuerte. Yo lo he visto, ¿no? Este blanco de acá es más fuerte y el azul también, he hecho la prueba, pero estos de acá no alumbran tan fuerte. Por eso es el voltaje también que necesitan es más alto a diferencia de estos de acá. Ok, gracias. Ya, entonces ahora vamos a ver las baterías. Como ya sabemos, las baterías utilizan corriente continua, ¿no ve? Y la simbología de la batería es esta de acá. Igual tiene un positivo y un negativo. Sabemos eso, ¿no ve? Las pilas siempre vienen con positivo y negativo. La corriente continua, positivo, negativo. Ya sabemos eso. Y la simbología, no nos olvidemos, si es que queremos armar un circuito, no pongamos, siempre como tiene polaridad, nos podemos confundir esto o esto a ponerla al revés. Si no conocemos esta simbología de acá, que el positivo en este caso está yendo a la resistencia y el negativo está yendo al interruptor. Si nos confundimos, puede ser que no funcione. Ya, entonces tener cuidado con eso.
O puede ser que hagamos quemar algún componente de nuestro circuito. Ahora, como ya les había mencionado, estas son las resistencias y existen de varios colores. Y la simbología en los circuitos los vamos a ver de esta manera, como piquitos o como dibujado como resistencias. Entonces, estas resistencias tienen código de colores, se llaman estos de acá. Esa tablita de acá son los códigos de colores de las resistencias. Como existe varios colores de resistencias, por eso se utiliza esto. ¿Ya? Esa tablita de acá. En donde la primera banda se utiliza todos estos de acá. La primera banda en este caso es el color negro. Entonces va a usar de acá la primera banda, todos estos de acá. Ya dependiendo al color que sea. Chicas, pónganle en silencio sus micrófonos, por favor. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos negro y va a ser de color negro, digamos. El de la primera banda va a ser el color negro. Y el segundo tenemos color, es de la segunda banda, entonces de la segunda banda va a ser color rojo. Y la tercera banda de la resistencia va a usar también de la tercera banda de acá. Entonces este va a ser el multiplicador, como es verde, va a ser este de acá. Y el último es la tolerancia. No siempre es de color plateado, por ejemplo, aquí podemos ver color dorado. Entonces son de diferentes colores las resistencias, pero este de acá, el de último, siempre va a ser la tolerancia. Ya, entonces va a usar este de acá, esta banda de acá. Ya, entonces, más adelante lo vamos a ver más específicamente, las resistencias. Ahora vamos a ver las conexiones en serie y en paralelo. Ya, aquí tenemos nuestro circuito en serie. En donde tenemos una batería. Tenemos una batería y tenemos interruptor también y 3 resistencias. O en este caso 3 focos. Pero en nuestro circuito tenemos 3 resistencias. A ver los símbolos de la resistencia. Entonces, la corriente en serie, si la conexión en serie, la tensión total disponible, chicas, por favor, sus micrófonos, pongan en silencio, por favor, chicas. Entonces, la tensión total disponible se va a repartir. Aquí este es nuestro voltaje o tensión, ¿recuerdan? Entonces se va a repartir normalmente de manera desigual entre los diferentes componentes, ¿ya? De manera que cada uno trabaje sometido a una parte de la tensión total. Ese concepto es básico, ¿ya? Y debe quedar muy claro. La tensión total será la suma de las tensiones en cada componente, ¿ya? Y también la intensidad de la corriente que circula por todos los componentes en serie será siempre la misma, ya que solo existe un camino posible para el paso de los electrones. Entonces, eso nos quiere decir que si tenemos, supongamos que aquí tenemos 12 voltios, se va a ir partiendo a cada una de las resistencias. Supongamos, como hemos dicho, supongamos que tenemos 12 voltios, entonces a este de acá le va a llegar 4, este también 4 o 4. Puede pasar eso, o también, como nos dice, puede ser desigual, o sea, puede llegarle acá, no sé, 6 voltios.
le llega 6 voltios, a este también ya le va a llegar, digamos que le llega un poco menor, entonces va a ser 4 voltios. Y este de acá ya solo le va a llegar 2 voltios. Entonces, este de acá va a prender su foco un poco fuerte, pero este de acá ya no va a prender fuerte. Hasta incluso este de acá ya no, puede ser que ya no encienda el foco. Ya, entonces eso es las conexiones en serie, entonces así puede ser que funcione. Y eso, la suma de estos tres resistencias es el mismo de acá. Eso nos quiere decir que siempre va a ser el mismo, el voltaje. Ya, entonces, como nos dice aquí que la corriente en serie es la misma, ya la intensidad de corriente va a ser, I va a ser igual a I1 y también va a ser igual a I2, así sucesivamente, ¿ya? Y la suma de las resistencias se suman, entonces igual, todas estas se suman, ¿ya? La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, la conexión en serie, si es que hacemos en nuestras casas, supongamos que hacemos una conexión en serie, digamos que tenemos un pasillo grande en donde conectamos en serie al primer foco, en donde está cerca el que está conectado al voltaje, no va a alumbrar, bueno, perdón, sí va a alumbrar un poco fuerte, pero eso tiene que pasarle al otro, entonces este no va a alumbrar ya muy fuerte a diferencia de este. Y puede ser que al último foco ya no le llegue energía. O puede ser que sí, pero poquito. ¿Ya? Entonces esa es la conexión en serie. Ahora vamos a ver circuito en serie. El circuito, ay, perdón, el circuito en paralelo. Cuando hablamos de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos, ¿ya? Como puede ser generadores, resistencias o condensadores, otras cosas, otros dispositivos más. Ya, entonces, este tipo de circuitos permiten reparar alguna conexión o dispositivo sin que se vean afectados los demás, ya los demás, y además mantienen entre todos los dispositivos la misma exacta tensión, a pesar de que mientras más dispositivos sean, más corriente deberá generar la fuente eléctrica. Ya, entonces nos quiere decir esto que ay, si tenemos el mismo ejemplo de hace rato, si tenemos 12 voltios, tenemos aquí 12 voltios, entonces ya no va a pasar el mismo caso que de hace ratos. ¿Por qué? Porque esta ya es en paralelo. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un circuito armado en paralelo donde está la batería. Aquí está el interruptor, aquí tenemos dos resistencias, en este caso dos focos que están conectados en paralelo, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro circuito donde entra el voltaje y tenemos dos resistencias o focos, ¿ya? Entonces, aquí lo que pasa es que como hace ratos llegaba aquí, luego aquí y se repartía, ¿no ve? La energía, pero en los circuitos en paralelo no pasa eso, sino que llega aquí tenemos 12 voltios, ¿ya? Supongamos que tenemos 12 voltios, entonces entra aquí los 12 voltios y también aquí tenemos un nudo, entonces al otro lado igual va a pasar 12 voltios, ¿ya? A diferencia del circuito en serie, no le llegaba a cada uno, ¿verdad? Aquí le llegaba a 6, aquí 6, digamos, de 12 voltios. Pero en el paralelo ya no pasa eso. Llega a los 12 voltios que he ingresado, llega a 12, 12. Entonces eso nos quiere decir si... Entonces,
le llega a cada resistencia o foco, le llega a los 12 voltios. Es por eso que las conexiones en las casas, las conexiones domiciliarias, se hacen en paralelo, ¿ya? Porque por eso tenemos los 220 voltios, llega a nuestro refrigerador, a la lavadora, a microondas, a, no sé, a la ducha, digamos, a todo le llega 220 voltios. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo, ¿ya? Entonces se debe hacer las conexiones en paralelo en las casitas, no en serie, porque va a repartir la energía, si es que es en serie. Y en paralelo les llega la energía, el voltaje que va a entrar. Y entonces, eh, así es como funciona el circuito en paralelo. Ahora vamos a ver qué es el protoboard. Ya, esos de acá son los protoboards, ¿ya? Esta y esos aquí son los mismos, pero existen de diferentes tamaños. Por ejemplo, el de acá no tienen números ni colorcitos, por ejemplo, positivo ni negativo, este de acá, pero igual es un proto, en donde los protoboards se usa para hacer las conexiones o pequeños experimentos que tengamos en casita que podamos hacer. Aquí podemos observar, por ejemplo, esos dos cablecitos de acá están conectados de aquí. Supongamos que aquí está conectado, aquí está, en este caso la batería está conectada acá. Entonces, para pasar a este lado, está usando estos cables de acá. Por ejemplo, ¿por qué está usando estos cables? Porque ese de acá, bueno, aquí, por ejemplo, ese de acá no se conecta con este lado del proto. Es como si fueran dos, ¿ya? Esto fuera uno y esto otro. Entonces, para que pase la energía a este lado, se usan estos cables de acá para que vaya la energía de acá a este lado de acá. ¿Por qué? Porque la energía solo está conectada a este lado. Ya, entonces, para eso son esos cables de acá. Y aquí podemos ver que también están usando resistencias, PICs, y aquí están los conductores, ¿ya? Y están haciendo funcionar ahorita ¿cómo se llama esto? Me he olvidado el nombrecito de este dispositivo. Pero están viendo, creo, los números están haciendo prender ya, 23,7. Y se pueden observar también aquí el PIC, por ejemplo, está aquí. También lo vamos a ver esto de acá más adelante. Ya, entonces estos son los protos que, si es que hacen alguna vez sus experimentos, lo van a conocer. Ya, entonces ahora vamos a ver, vamos a aprender un mundo de prototipos, pero para eso también tenía un video, pero como no funciona mi audio, les voy a pasar un enlace ya, donde van a poder ver en sus casitas. Ahí está, ya le he pasado el enlace para que puedan verlo también. Entonces, los prototipos son ilustraciones y modelos de cartón o ideas de diseño ideal para hacer los primeros bocetos de un prototipo, cualquiera, ¿ya? Ese tipo de prototipos sirven para evaluar las funcionalidades del prototipo o idea por parte de los creadores y el usuario. Esto permite desarrollar modelos de una manera sencilla y eficaz para corregir posibles problemas de diseño. Eh, Interacción o también uso puede ser, ¿ya? También para hacer un prototipo de papel solo necesitamos
papel, lápiz, bolígrafo o marcadores. Y también hojas en blanco. O puede ser cuadriculadas. Entonces, un prototipo es cuando queremos hacer, supongamos que queremos diseñar, en este caso, una silla, ¿ya? Quiere diseñar una silla, pero antes de diseñar una silla, está haciendo un prototipo. Está viendo cómo va a ser su silla, pero ¿qué es lo que ha hecho primero? Ha dibujado, ¿ya? Para tener por lo menos idea de cómo va a ser su silla, entonces lo ha prototipado en papel, ¿ya? Lo ha dibujado para ver cómo va a ser y después de eso, después de dibujar, ha tenido idea más o menos cómo va a ser, lo ha dibujado, después de dibujar ya lo está haciendo, pero en pequeño, lo está prototipando en algo chiquito. ¿Por qué? Porque supongamos que estas sillas de acá han hecho un pedido, digamos, ¿ya? Yo quiero una silla así, 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 que le han dado las características y más o menos se lo ha dibujado y lo ha prototipado. ¿Para qué? Para mostrarle digamos, al comprador o a su cliente, se podría decir. Entonces, supongamos que le ha mostrado esta silla de acá. Ya entonces el cliente le dice, está bonito todo, pero no me gusta eso de acá, digamos. Me hubiera gustado que sea un poco más bajito, ¿no ve? Entonces, si ya lo hubiera fabricado directamente, hubiera perdido material, hubiera perdido también tiempo, hubiera perdido dinero, porque se hace una inversión para hacer ese tipo de material, pero ya estamos hablando en tamaño grande, ¿no ven? En tamaño normal, se podría decir. Entonces, para eso se hace el prototipo, porque de esto fácilmente lo va a arreglar, porque está hecho con maderitas o pequeñas cosas recicladas, tal vez la recicla, entonces no ha perdido nada de dinero, no ha perdido mucho tiempo, entonces para eso se hace el prototipo. ¿Ya? Primero debemos idealizar cómo es que queremos hacer. Si queremos hacer un robot, digamos, entonces debemos idealizar. Lo idealizamos, una vez que tenemos ya la idea, entonces hacemos nuestro prototipo en papel, ya dibujamos, ya tenemos todo ya dibujado, entonces luego podemos ya usar los materiales reales, ¿ya? Entonces, ese es el prototipo y también si tienen alguna duda o no han entendido algo, también está en el video algo más claro si tienen alguna duda de cómo es un prototipo, ¿ya? Pero para esto también ustedes tienen ya tarea. De chicas, su tarea es hacer un prototipo de un brazo robótico con materiales que ya no sean necesarios en tu casa, pero la tarea no es hacerlo. Como ya les había dicho, primero hagan una idea y dibujen. Su tarea es dibujar, ¿ya? Deben tener ya idea de cómo hacer un robot. Primero piensen cómo pueden hacer un brazo robótico, ¿ya? Entonces piensan cómo puede ser, pero estos tienen que ser con cosas recicladas, ¿ya? Primero idealicen y luego ya lo plasman al papel, lo prototipan en el papel, lo dibujan. Ya chicas, esa es su tarea. Profesora, perdón por interrumpir. ¿Tiene que ser siempre un brazo o otra cosa? En este caso, su tarea sí o sí es hacer un brazo robótico con cosas recicladas que tengan en casita, pero es solo dibujar. Todavía no lo armen, no lo hagan todavía, solo dibujen.